Cristo Jesús no lo hacía con toda la magnificencia y majestad y gloria que podía hacerlo. Manifestó que era Dios, lo demostró con sus milagros, pero aún así con humildad. Que hasta la manifestación de ser Dios la haga con humildad. Majestad y gloria ocultadas hasta su segunda venida. Su segunda venida sí que va a ser con majestad y gloria. Rodeándose de apóstoles sencillos, pescadores, muchos de ellos, tienen una actitud, la gente humilde gana el corazón de Dios. Y Cristo, Dios, quería a los que se mostraban humildes. Se dirigía a los pobres, a gente afligida, a los enfermos, a los niños. Elaboró a los niños. Los niños, mientras son niños, y si no son muy mal criados por sus padres, cuidado con las cuentas que van a tener a Dios, lo están mal criando mucho los niños. Son hermosos y son inocentes a más no poder, y son humildes. El Dios, dueño del universo, vivía de limosna. También eso. ¿Por qué? Si Él era dueño de todo. ¿Por qué quiso vivir de limosna? Y los milagros que hizo, muchísimos, mas sin embargo, no era la herramienta principal de Dios. Nadie hizo milagros como Él aquí en la tierra ni los hará. Mas sin embargo, siempre dirigiéndose con austeridad, sin soberbia, sin afectación, viviendo y hasta comiendo como cualquier mortal. Huye de la popularidad. Si tiene que decir la verdad, no le importan las críticas y la oposición que causará. Él vino, Él es la verdad, la única verdad. Vino para decir la verdad. Y en la pasión, ya ahí no hay palabras. Que Dios haya querido padecer todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué yo sigo siendo soberbio frente a todos esos actos de Dios? Dios someterse, y me disculpan la palabra que voy a usar, a que estos gusanos le hagan todo lo que le hicieron en su pasión y muerte, en su flagelación, en todo, en su muerte en la cruz. Todo eso grita humildad, y yo sigo siendo soberbio. Era la santidad y la pureza misma, la pureza y la santidad hecha carne, y quiso meterse sobre sí para pagar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que vaya a existir, todos, los que ya habían sido cometidos y los que se iban a cometer. La máxima santidad, meterse en su conciencia toda esa, me disculpan otra vez la palabra, esa asquerosidad. Imagínense los pecados que hacemos los seres humanos. Y Él se metió todos encima de su conciencia para considerarlos y pagar por ellos. Todos. Hasta el último ser humano que existirá. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Eum qui non noverat peccatum pro nobis peccatum fecit. El que no había conocido pecado se hizo pecado. Vio todo lo que podíamos hacer, lo que ya hemos vivido y los seres humanos que todavía faltan por vivir. Y miren que sabemos de las cosas espantosas que podemos hacer los seres humanos. Él los consideró todos, y como solamente Dios puede considerarlo, con toda su gravedad y con toda su profundidad aberrante. Los peores detalles de todos nuestros pecados los quiso tener en su conciencia para pagar por ellos. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! ¿Para que nosotros qué? ¿Para que nosotros sigamos pecando? ¿Para que nosotros poco y nada del fruto? ¿Qué utilidad ha tenido mi sangre? Dice Dios. ¿Qué utilidad ha tenido mi sangre? Él sabía que la mayoría de los seres humanos no iban a sacar fruto de su redención. Él igualmente lo quiso hacer. Sabía perfectamente que varios de los de acá, tal vez, los que me están escuchando en este momento, y ni hablemos
de la humanidad que ni piensa en el catolicismo y es enemiga del catolicismo, el poco fruto, e igual lo quiso hacer. ¡Qué humildad! Y yo voy a seguir en lo mismo. La pregunta a hacerse es, ya cuando muere en la cruz, ¿qué le queda por darnos? La pregunta a hacerse es, yo voy a seguir en lo mismo. Yo voy a siquiera atreverme a quejarme. ¿Y cómo nos quejamos? Todos. Todos tenemos que incluirnos. Yo voy a atreverme siquiera a quejarme con los 1000 pecados que yo le he hecho. Y a veces espantosos, cada uno sabrá. Voy a osar seguir quejándome de los castigos que me vienen por mis pecados. Y todos nos quejamos. El castigo, la cruz, las tribulaciones, las humillaciones, las contrariedades, las enfermedades. Y yo manifiesto esto y a los seres humanos nos entra por aquí y nos sale por allí. Porque después volvemos a las quejas, a la impaciencia, a estar molestos con lo que cargamos. Y todo lo merecemos y todo es poco en realidad. Y todo es poco en realidad. Voy a seguir siendo tan soberbio de protestar o quejarme por lo que me toca. Y por último, y termino en el desarrollo de estos temas de lo que es la humildad de Dios. Ahora esto, el santo sacramento del altar. El sacro sacramento, nada es suficiente para Dios, nada es suficiente para Dios. Después de todo lo que he hecho, después de toda la ingratitud de toda la humanidad y de los católicos, nosotros en particular, nunca es suficiente. Hasta que se acaben los tiempos, allí. Dios crea el cielo y la tierra y decide meterse, y me disculpan la expresión, en una cajita de madera. Por unos momentos, tan solo, todo el día, mañana y noche, siempre. Haya o no haya alguien rezándole, haya o no haya un adorador. Nada es suficiente para Dios, nada es suficiente para Dios. Su presencia real casi inexistente hoy, porque la falsa iglesia nos ha destruido a los católicos. No existen la misa moderna inválida, los sacerdotes modernos inválidos, los obispos modernos, casi en el mundo entero no hay más presencia real. Son contadísimos los lugares del mundo donde hay todavía la presencia real de Dios en el sagrario. ¡Qué humildad de Dios! Y sigue estando allí todo el tiempo. Y los fieles de Bogotá, felicitaciones en parte, vienen bastante a misa, vienen bastante a la adoración, pero si yo soy católico y sé lo que me está pasando con esta crisis apocalíptica del final de los tiempos, casi no existe la presencia real en el mundo entero, y yo lo tengo aquí en Bogotá, y voy a venir poco, y no voy a aprovechar todas las misas que puedan, y no voy a aprovechar todas las adoraciones al Santísimo que yo pueda. Casi no existen en la tierra. La presencia real aquí en Bogotá sí la tienen. Entonces, por un lado los felicito porque es cierto que en general son piadosos, pero podrían venir muchísimos más, como todo, como todo. Y en las misas diarias vienen bastante de ustedes, mis felicitaciones a los que son de misa diaria, pero sí, parece que yo no me diera cuenta de la época que estoy viviendo. Parece que yo no me diera cuenta de la crisis apocalíptica que estoy viviendo. Y no, siempre una cierta pereza, siempre, así somos los seres humanos. Entonces, considerar estas cosas, ojalá me hagan cambiar. Y este 2025, si venga, y mucho, adoraron el Santísimo Sacramento del altar, la Santa Comunión, cuando es la exposición del Santísimo, venir mucho a misa, ni hablemos, ya hemos predicado, la cantidad de frutos que produce eso. Y termino, nunca es suficiente para Dios. Nunca. Él da y da y da. Qué humildad que siga dando a la ingratitud de los seres humanos. Y Él da y nunca es suficiente. Aquí escondido en el sagrario lleva 20 siglos, que nos enteraremos el día del juicio final, cuántos sacrilegios, blasfemias
y actos contra la Santa Comunión, contra el Santo Sacramento del altar. ¿Cuántos? En 20 siglos que llevamos. El día del juicio final vamos a ver cuántos pecados se han hecho contra. Y no es suficiente. Y él sabía que se iban a cometer esos pecados. Y aún así quiso estar en los sagrarios. Pero qué humildad. Qué humildad. Los incrédulos hablando contra él. ¿Qué va a estar Dios en el sagrario? Pues vete al diablo. Sí que está en el sagrario. Los blasfemos, ¿cuántas veces a través de los siglos han profanado el cuerpo de Cristo? Pisándolo. Los soldados anticatólicos, ¿cuántas veces han pasado eso? Y ni les digo otras cosas que le han hecho. Y todos sabrán un poquito de historia. La Revolución Francesa, la maldita anticatólica Revolución Francesa. ¿Cuántos sacrilegios y profanaciones al Santo Sacramento del altar? Dios no lo sabía. Fue una sorpresa para Dios que le iban a hacer eso. Igual quiso quedarse en los sagrarios. Los sacrilegios. ¿Cuántos sabía Dios que se iban a atrever a sabiendas a recibir la Santa Comunión con pecado mortal? ¿Cuántos? ¿Y cuántos todavía va a pasar? Dios no lo sabía. Igual así quiso estar ahí. ¡Qué humildad! ¿Cuántos? ¿Cómo puede ser? Y la vida sacerdotal no se entera de esas cosas. Ah, no, mi esposa me tiene que ver comulgando. ¿Comulgar en pecado mortal porque te va a ver tu esposa? La gracia es que Dios no te parta por la mitad. ¿Y cómo es Dios? Y no lo parte por la mitad. Comulgar porque mi mamá me está viendo, los niños, los adolescentes. Se va a enojar mi mamá, se va a enojar mi esposa, se va a enojar mi novia. Hay que aparentar. ¿Cómo se atreve el ser humano a hacer esas cosas? Y pasan. Hay que aparentar para que me vean comulgar. Mi mamá me controla al adolescente. Mi esposa me controla. Voy a ser duro. Al esposo impío. Me alegro muchísimo que te controlen. Pero yo le tendría un poquito más de miedo a Dios. Tienen miedo a la esposa, a la mamá, y no le tienen miedo a Dios. Y hacen una comunión con sacrilegio. ¿Sabía Dios que eso iba a ocurrir? Y eso de sus hijos, en teoría, los católicos. ¿Qué no le han hecho los satanistas? ¿Cuántas profanaciones que decimos recién? No lo sabía Dios. Igual, Él quiso estar acá. Y va a estar hasta el final de los tiempos. Y ni hablemos, si alguno de nosotros, Dios nos mate antes, si alguno de nosotros, un alma consagrada, llega a hacer cosas malas contra Él. Serían interminables los ejemplos, ahí tienen una buena cantidad de ellos para considerar cómo es Dios y cómo soy yo. ¿Cómo es Dios y cómo soy yo? La humildad contra soberbia. Ojalá que el niño Dios, entonces, con su gracia, nos ayude en un año que recién está comenzando. Tiene que ser todo el entusiasmo por un año que comienza. Ojalá podamos ser humildes. Ojalá podamos considerar bien estas cosas y ser empujados con su gracia a ser humildes. Ave María, Purísima.